Buenas tardes a todos, Baruch Hashem, gracias a cada Barujú que estamos aquí, Baruch Hashem, sí, así es. Sí, buenas tardes, hace 15 minutos, Baruch Hashem, para llegar a la tarde, como estamos todos. Bueno, hijos, vamos a hablar un poquito sobre la parashá de esta semana, parashá Vaikra, y los invito esta noche con el favor de Hashem para tomar el shibur de hoy. Y vemos que en esta parashá nos enseña que la humildad es importante. ¿Sí? Pero también es importante aprender a no adular a las personas. ¿Sí? Las personas que terminan adulando, como muchas personas que piensan que adular a Hashem, van a recibir lo que están pidiendo y cuando Hashem no les responde o se queda callado, la persona se enoja. ¿Sí? Es bueno claramente decirle al maestro, a quien ayuda, gracias por la ayuda, punto. That's it. ¿Sí? Pero no decir, no, usted es gran sabio, esta persona, porque eso es adulación. Y eso está prohibido en la Torah. ¿Por qué? Porque el día que la persona haga un error o el día que la persona te diga algo que no te guste, te vas a molestar. Y muchas personas cuando adulan, lo hacen para pedir, para tener un beneficio, ¿sí? No porque realmente lo quieren hacer. Muy bien. Así que por eso vemos que en esta parasha, la Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Escribe la toira con la Baikra, con la Vat más pequeña. Moshe Rabenu, por así decir, discutió con Akadosh Baruj Hu debe de escribir, Moshe le estaba diciendo a Hashem que escribiera Baikar, ¿sí? Y que quitara la Aleph, ¿sí? Pero Hashem, ¿sí? Llegó a un acuerdo con Moshe y le dijo, pues entonces vamos a escribir la Aleph de una forma pequeña, ¿sí? ¿Para qué? No hay hablar para qué, porque eres un hombre humilde, ¿sí? Pero también hay otro punto que vamos a aprender. Así que a quien no entiende el texto hebreo, claramente, cuando una persona no entiende el texto hebreo y trata de traducir lo que dice la toira en español, pues claramente no lo va a poder entender, porque la toira está ¿qué? Creada con el Lashon HaKodesh, ¿sí? Perdón, es que compré esta silla y no tiene freno y se mueve mucho. Bueno, entonces, so, la persona, ¿sí? Sabe que la toira está escrita en hebreo, ¿sí? En una lengua sagrada, ¿sí? Y hay que aprender a descodificarla, ¿sí? Pero claramente, si yo voy a leer la toira o voy a estudiar la toira en español o en otro lenguaje, no voy a poder descifrarla y tampoco la voy a poder entender, ¿sí? Por eso mucha gente ve, ¿verdad? Les resulta como un libro extraño, porque no lo puede entender, o otras personas piensan que Hashem le está contando una historia de lo que pasó con Adán, lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Isaac, lo que pasó con Jacob, lo que pasó en Egipto. Las personas piensan que Hashem me está contando a mí una historia de los sucesos que ocurrieron en el pasado, pero realmente no es así, ¿sí? A la Torah cuando es en hebreo y cuando estudiamos con los rabinos y cuando estudiamos con, ¿verdad? Con sabios, jajamín, ¿sí? Con el que deseemos, ¿verdad? Estudiar, ¿sí? Esa persona nos va a descodificar lo que está escrito en la Torah. En hebreo, utilizando el Mishnah, que es la Torah oral, y utilizando los demás libros, ¿sí? Para unir, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué yo necesito, ¿sí? Tantas cosas para poder entender la Torah, ¿sí? Así que a menudo cuando se me acerca un misionero cristiano, nos dice el rabino, para tratar de convertirme a su forma de pensar, yo le pregunto, ¿leíste alguna vez la Torah en su lenguaje original? Todos admiten que ni siquiera saben leer hebreo. So, igualmente, la persona que me pregunta por qué yo a veces soy un poco fuerte, y le voy a decir por qué yo soy un poco fuerte. A diferencia de muchos rabinos, a diferencia de muchos maestros que son judíos que se han criado, ¿sí? En yeshiva, en escuelas judías, yo no tuve ¿verdad? Esa dicha, pero sí tuve una dicha mucho mayor, ¿sí? Poder aprender pues en mi país le decimos por dónde cojea el no judío, ¿sí? Conozco muy bien la forma judía, la forma no judía, conozco los pensamientos no judíos, conozco las costumbres, conozco las actitudes, conozco todo, porque me crié desde niño, ¿sí? En una escuela no judía.
y estudié con los judíos, viví hasta los 30 años, creo que fue más o menos, viví con personas no judías. ¿Sí? Y conozco muy bien que el no judío le gusta ¿qué? Le gusta acostarse, le gusta que la gente los ayude, le gusta adular, le gusta hacer cosas, pero nada de esta luz, nada de esfuerzo. ¿Sí? ¿Bien? Porque tienen una ideología, un pensamiento de que su Dios los necesita, los va a ayudar y que los salvó y que todo eso. Pero si se dan de cuenta, cuando ese Dios no funciona, entonces vienen a buscar ¿qué? A buscar a un Dios verdadero. ¿Sí? Entre otras cosas. ¿Sí? Entonces por eso vemos que muchas personas no entienden la Torá, inclusive no entienden a los no judíos. ¿Sí? No saben su costumbre, cuando van a la iglesia, los domingos, los miércoles, los martes, ponen música, cántico, hay a veces noches que ponen coritos y cuánta cosa, ¿sí? Y hay un librito de coritos, hay un montón de cosas, ¿sí? Entonces, por eso es Hashem, le doy gracias porque por eso me sentó aquí, ¿sí? A diferencia de los demás, porque los demás le pueden enseñar, pero no conocen, ¿sí? De dónde realmente cómo el pensamiento no judío, cómo trabaja, ¿sí? O cómo se vive el no judío, ¿sí? Y tristemente, pues así pasa. Muchas personas lo que usted es recostarse. ¿Sí? Inclusive he hecho esa persona dice, porque yo tengo que pagar para que alguien me enseñe. ¿Acaso el maestro no come, no tiene responsabilidad? ¿O el maestro tiene que trabajar y también ayudarte como hacen los no judíos, que el pastor tiene que trabajar y también tiene que traer la iglesia, tiene que atender aquí, tiene que atender allá, tiene que atender acá? Esto no es cristianismo, eso es judaísmo. ¿Sí? El judaísmo no trabaja de esta forma. ¿Sí? En el cristianismo, las personas están detrás de su pastor, ayúdame aquí, ayúdame acá. En el judaísmo nos enseña a esforzarnos y que Hashem nos ayuda también, pero tenemos que esforzarnos, ¿sí? Y que tenemos que trabajar con nuestro crecimiento y que tenemos que trabajar, ¿sí? Constantemente, no trabajar normalmente, sino trabajar, ¿sí? Puliendo nuestra vida, refinando nuestro camino, ¿sí? Nuestra vida y buscando el camino del bien, ¿sí? Y buscando la luz, ¿sí? Así que por eso vemos que muchas personas pues no entienden el hebreo y piensan que porque tienen una Biblia en español ya conocen todas las cosas, ¿sí? Pero realmente no conocen nada. Así que por eso vemos que muchas personas también han malinterpretado la Torá, ¿sí? En términos cuando Hashem menciona del rostro, ¿sí? Que dice que nadie puede ver el rostro de Hashem si no muere. Entonces las personas no judías interpretaron eso en español de una forma que piensan que Dios tiene un rostro, ¿sí? Y de ahí subsiguen. Por eso es que mucho hay que personas que tienen unas grandes preguntas y unas grandes confusiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente, ¿sí? Piensan que lo que tienen delante en español, pues ya eso es lo que aprenden. Y realmente, inclusive los libros, los devocionales, los libros que le dan a los cristianos, ¿sí? También eso no tiene ningún punto favorable. ¿Por qué? Porque está explicado en español y las personas que escribieron eso también lo escribieron en español y tienen, ¿verdad? Un montón de cosas, igual con Isaías 31 y cuánta cosa hay, ¿sí? Entonces han malinterpretado porque si yo lo leo en español, pues claramente no me va a dar un significado. Si lo leo ¿verdad? Lo estudio en hebreo, pues sí voy a poder encontrar el significado y sí voy a poder buscar, ¿verdad? Los códigos y voy a poder descifrar, ¿sí? Así que, por supuesto, mucha de la sabiduría y también de las instrucciones para la vida se transmiten en cualquier idioma, pero la verdad está en el lenguaje que Hashem creó con el objetivo de comunicar su mensaje. ¿Sí? So, Hashem creó todos los lenguajes. Si sabemos, cuando Hashem creó todos los lenguajes, en la Torre de Babel, todo el mundo hablaba la Shona Kodesh, se hablaba en hebreo, la lengua sagrada. Pero ellos no supieron, ¿sí? Valorar el Lashon HaKodesh y entonces Hashem los dividió con diferentes lenguajes, porque el Lashon HaKodesh es para yo crecer, no para ir en contra, por así decirle, a Kadosh Baruj Hu, lo que estaban tratando de hacer ellos, supuestamente. ¿Sí? Subir, hacer una torre hasta arriba del cielo, pues realmente estarán toda la vida, siglos, porque el cielo no tiene límites. ¿Sí? Bueno, pero ese era, ¿verdad?, el pensamiento que tenían ellos en ese momento. Así que vemos que puede ser que el francés sea el mejor lenguaje para el romance y que inclusive el alemán sea un lenguaje excelente para la filosofía.
Pero el hebreo es el lenguaje de la santidad. ¿Sí? El lenguaje con que Hashem se comunica con nosotros a través de que aprendamos a vivir en santidad. Inclusive en hebreo no hay palabras soeces, no hay palabras malas, no hay palabras que no tengan que tener santidad. Todas las letras, todo lo hebreo es kadosh, ¿sí? Ha comparado con otras lenguas que se considera como el lashon árabe, ¿sí? Que es una lengua mala, ¿sí? Porque hablan malo, se expresan mal, se comunican mal, inclusive muchas veces en hebreo cuando tú dices una cosa, la persona no se siente tan mal. Pero de hecho no se siente mal porque le estás hablando de una forma en hebreo, una palabra santa, con la lengua santa. Pero si utilizamos una palabra en hebreo, en español, ejemplo, si yo digo una palabra en mi país, puede ser que en Guatemala, en Nicaragua, sea una palabra mala, ¿sí? O la persona lo entiende siempre con sentimiento. Lo peor que existe también para uno de servir a Hashem, tiene que dejar de sentirse víctima, ¿sí? Si una persona, eso lo hemos hablado muchas veces, si una persona me hizo algo, fue Hashem el que lo hizo. ¿Por qué? Tengo que descifrar por qué. Tengo que entonces hacerle el talú, hacerle el esfuerzo y hacer ido de tú, que es la plegaria personal, y descubrir por qué Hashem permitió que esa persona fuera a la vara para golpear. ¿Sí? Pero ¿qué hace la persona? Se siente lastimada, se siente víctima, ¿sí? Y entonces ahí demuestra que no es una persona que tiene fe, porque empieza a culpar a todo el mundo y a culpar a todos los demás, pero la persona realmente se siente como que no ha hecho nada malo. Y es porque se está dando lástima, ¿sí? Piensa que yo no me merezco que Hashem me haya golpeado, yo no me merezco que esa persona me haya tratado de esa forma. Pero analízate. Cuando una persona se analiza y se sienta con tranquilidad y toma su tiempo y busca un papel, un lápiz, va a buscar todas las veces, Hashem le va a ir detallando todas las veces que esa persona ofendió a Dios. Todas. Entonces Hashem le va a decir a la persona, ¿por qué te ofendes? Por algo que dice. ¿Cuántas veces no has ofendido tú con tu actitud, con tu forma de pensar, con tu actitud, tu forma de hablar, lo que hay en tu corazón? ¿Sí? Pero la persona no se da de cuenta, ¿verdad? Inconsciente o no inconsciente, pero la persona no se da de cuenta, ¿sí? Por eso Hashem le mandó una vara, ¿por qué? Para que despierte. ¿Por qué te ofende? ¿Cuántas veces me has ofendido a mí? ¿Sí? Lo mismo sucede. Alguien que le robó algo a alguien, le robó dinero, no le pagó, le prestó un dinero y no le pagó y la otra persona está peleando. Y no me tienes que pagar. Claro, hay que pagar. Eso es una responsabilidad, ¿sí? Muy bien, es una responsabilidad. Pero Hashem no me está diciendo que sea responsable en pagar, ¿sí? Hashem me está diciendo, ¿sí? Que no estoy siendo responsable con él. ¿Sí? So, todo lo que sucede en nuestra vida, podemos hablar con Hashem humanamente o podemos discutir con Dios. Pero al fin y al cabo, sabemos que, ¿sí? Que Hashem siempre va a tener la razón. Así que la primera palabra que encontramos en la parashá de esta semana, que es Vaikra, que es llamó, vemos que Akadosh Baruj Hu llamó con un amor, ¿sí? Con un cariño especial hacia Moshe. Y está escrito con una anormalidad poco frecuente, como vemos en otras parashot, como mencionamos en el video anterior, vemos que en otra parashot Hashem llama, dice, y habló Hashem a Moshe. ¿Sí? Perdón. Que Hashem habló con Moshe, ¿sí? Vaidabel Adonai Moshe Lemor, ¿sí? Esa es la palabra que quería sacar. Que le está diciendo, Hashem habló a Moshe, pero en este caso no dice eso. Dice que llamó Hashem a Moshe, ¿sí? Así que vemos que cuál es la razón, porque vemos que la última letra de la palabra, una Aleph, está escrita, ¿sí? Más pequeña que el resto de las letras. ¿Cuál es la razón? Creo que muchos lo hemos sabido. ¿Qué quiere Dios que aprendamos de ella? Pues Hashem quiere que aprendamos en cada momento, porque todo lo que está escrito en la Torá es una forma de instrucción.
o es una instrucción en la educación para nosotros. Como la ale es pequeña, a primera vista podrías, ¿verdad?, leer la palabra sin ella y pronunciar Baikar. Pero de hecho, encontramos que esta palabra aparece también en Números 23:4, cuando Hashem se le presenta a Bilán y Dios se le apareció a Bilán. Entonces, que dice Baikar. ¿Sí? Entonces, Moshe Rabenu, por así decir, no quería ser ¿qué?, relacionado con un hombre malvado. Pero vamos a ver lo que nos dice el rabino. Dice que aunque las dos palabras tienen un mismo significado similar, el Midrash dice que la palabra Baikra con Ale implica una relación cariñosa y cercana, como vemos en Isaías 6:3, donde Isaías dice que los ángeles se llaman los unos a los otros, ¿sí? Y dicen Kadosh, 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 Adonai Sebaot, Meloka Ale Bibodo, ¿sí? Santo, santo, santo es Hashem, ¿sí? Déjenme buscarlo en español porque se me... Dice santo, santo, santo. Ay, vamos a buscarlo aquí, perdónenme. Porque me lo sé en español, en hebreo, ok, pero en español no me lo sé muy bien. Entonces, ¿verdad? Dice santo, 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 es Hashem, Señor de la hueste, el mundo entero está pleno de su gloria, ¿sí? Así que por eso vemos que en cambio la palabra Baikar, que es sin la Aleph, ¿sí?, implica casualidad e impureza espiritual similar a un niño que aprende a controlar esfirenter e infilteres y tiene un accidente, ¿sí? So que cuando una persona está realmente conectada con Akadosh Baruj Hu, ¿sí?, esa persona que es una persona que Hashem la llama con Baikra, ¿sí?, la llama con amor, la llama con cariño, ¿sí? Pero cuando la persona no está muy bien con Akadosh Baruj Hu, o que tiene, sí, que está impureza, tiene impureza espiritual, la persona no espere que Hashem la va a llamar Baikra, con cariño. Si no, en ciertas ocasiones la va a llamar con dureza, con Baikar, ¿sí?, con fuerza, ¿sí?, para que despierte. Muy bien. No es porque Hashem la está llamando, por eso le digo que tenemos que dejar de sentirnos víctimas y dando lástimas a nosotros mismos, ¿sí? Porque si a nosotros no nos gusta que una persona nos hable con un tono fuerte, imagínese usted cuando Hashem hable con un tono fuerte, ¿sí? Y muchas veces cuando una persona me habla con tono fuerte, no es producto solamente de la persona, sino es producto de Akadosh Baruj Hu también, que nos está diciendo un mensaje, ¿sí? Muy bien, porque tendemos, ¿sí?, tendemos a juzgar a los demás, pero no juzgarnos a nosotros mismos. Y el problema que yo veo, lo mal que yo veo en el otro, es el mal que yo tengo. Si una persona me respondió algo mal en un mensaje, procure que tú tampoco lo hayas hecho, ¿sí? Si te llegó es porque tú también lo has hecho posiblemente, ¿sí? Así que tu brazo es demasiado corto para pelearte con Dios. Y este era el nombre de una interesante obra de teatro de varios años. Así que si bien el mensaje es claro, muchas veces encontramos a personas rectas que discuten con Dios, ¿sí? Y algunos comentaristas incluso dicen que la palabra Israel significa luchar con Dios, ¿sí?, que sabemos que es con la pelea que tuvo Jacob Avinu con el ángel. Así que Moshe discutió con Hashem en varias oportunidades y una de ellas fue la Ale, ¿sí? La Ale en esta palabra. Moshe, con su humildad, quería que Hashem usara la palabra Baikar sin Ale para mostrar que no se consideraba mejor que Bilam, ¿sí? Así que ahorita mencionamos que a lo mejor no quería involucrarse con Bilán, pero claramente ¿para qué? Para que no se considerara mejor que Bilán, ¿sí? Porque uno nunca se debe de considerar mejor que nadie, ¿sí? Aún que la persona, que uno diga esa persona es malvada y hace cosas malas, con solamente juzgarla ya me pasé con el mismo zapato que la otra persona. Y peor, porque deber de juzgarla para bien y ver las cosas buenas de esa persona para poder ayudarla, lo único que hice fue que le puse ¿qué? Le puse el lodo y encima del lodo, ¿sí? Entonces empecé a pelear con la persona. Muy bien. Así que por eso, cuando una persona
debe saber que si esa persona es malvada, no es mejor que yo, y aunque yo sea justo, no soy mejor que él. ¿Sí? El único que es mejor ante todos es Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Inclusive esa persona malvada, que uno dice que es malvada, posiblemente vea a una persona con hambre y esa persona se le levantó su bondad, su gesed, su bondad y ayudó a la persona. Y ese gesed que hizo ayudó a expiar todas las demás cosas. ¿Sí? Porque Hashem no está como el hombre detrás haciéndose sentir, ¿verdad?, lastimado y víctima y cosas. No, Hashem busca soluciones para ayudar, para hacernos crecer y para fortalecernos y para que podamos alcanzar y florecer, ¿sí? Para poder elevarnos y florecer, ¿sí? Muy bien. Pero el ser humano siempre anda con qué? Siempre anda dándose lástima y haciéndose la víctima como que nunca ha hecho nada en la vida, ¿sí? Así que por eso vemos que la humildad es importante y Dios, sin embargo, Hashem quiso que Moshe escribiera la palabra con hables con una expresión de intimidad y cariño. Finalmente llegar a un acuerdo, escribir una Aleph pequeña, porque Moshe realmente tampoco quería dejar ver como si él, pues, él hablaba con Hashem a cada cara, pues no quería que la gente se sintiera, pensara que era un hombre presuncioso, una persona altiva, cuando realmente no lo era, ¿sí? Así que, ¿por qué Hashem permite que se cambie su voluntad? Si su deseo es expresar su relación con Moshe de una manera determinada. Pues los rabinos nos dice que quizá para sugerir que hacer concesiones es la esencia de las relaciones. En ocasiones, hijos, hay que ceder un poquito, ¿sí? Y si una persona me lastima, es porque yo he lastimado a cada hombre. Pasa que pensamos que a Dios no lastimamos. Ese es otro de los puntos, ¿sí? Que pensamos que todo lo que recibimos es para nuestro beneficio y que Hashem no necesita nada de nosotros. Y eso es un punto muy erróneo. Hashem no necesita de nosotros, eso es cierto. Pero sí Hashem necesita ver que nosotros estemos haciendo el bien y haciendo lo que es correcto ante sus ojos. Porque su nombre es muy sagrado, ¿sí? Y él no le gusta que su nombre sea que sea Hilu Hashem, que se profane su nombre. Así que sí, Hashem espera cosas de nosotros, ¿sí? Ahora bien, así que para terminar, sí, hay que siempre, ¿verdad?, hacer concesiones. Nunca se debe de tratar de tener la razón y toda buena relación involucra hacer concesiones. De lo contrario, se vuelve unilateral. Si siempre es la misma parte quien cede, se comienza a sentir resentimiento y se genera una energía muy negativa y no sana. Así que la mesuzá que colocamos en el marco de la puerta también enfatiza una idea similar. Vemos que hay dos opiniones respecto a cómo se debe de colocar la mesuzá. Una de ellas sostiene que la mesuzá debe estar en posición vertical, mientras que la otra opinión dice que debe estar en posición horizontal. Así que la costumbre es ponerla inclinada, ni vertical, ni horizontal, un lugar armonioso, se construye sobre el compromiso y las concesiones. Lo que significa, uno tiene un amigo, tienen amistades, también yo pongo mi parte y mi amigo también pone mi parte. No puedo depender que mi amigo haga todo y que yo realmente me recueste de la espalda de mi amigo. Lo mismo sucede con el rabino, con el more, ¿sí? Si yo tengo que buscar primero la solución de buscar la información y si yo no encuentro la información que necesito, entonces le pregunto al rabino. Y también saber ayudar también al rabino, como el rabino también esperamos que también el rabino, el maestro, nos ayude. Así que hay que aprender a hacer ¿qué? Ayudarse, ayudar mutuamente. No es solamente sentarse que el maestro ayude, inclusive conmigo no solamente, con cualquier rabino, aunque el rabino a ti no te pida nada, se supone que te lo ayude. Si el rabino no tiene la forma que una persona que es, sí, que no es rica, que no tiene propiedades, no puede sostenerse, hijos. Creo que el rabino tiene que forzarse a estudiar, tiene que forzarse a preparar la clase y tiene que, ¿sí?, trabajar para instruirlos. Entonces, el deber de un estudiante, el deber de alguien es también ser agradecido y también ayudar a quien me ayuda, ¿sí? Y eso es una de las cosas que los no judíos tristemente tienen, ¿sí? Y yo lo vi
y lo viví. ¿Sí? ¿Verdad? Que piensan que todo es que me den, yo no tengo que dar absolutamente nada. Eso es una obligación ayudarme y yo no tengo que dar nada. ¿Sí? Así que por eso, las personas que piensan así son las más que pierden. ¿Sí? No el rabino. Porque recuerde que inclusive hay personas que dicen, tengo que dar el macer, es el diezmo. ¿Sí? O sea, que me preguntan, hay que dar el macer, hay que darlo, hijo. 10%, punto. Eso no se pregunta. Hashem dice, inclusive Jacob Abeno lo dice, te daré el 10 y aún el 20. ¿Sí? O sea, hay que darle a Kadosh Baruj Hu lo que le pertenece. ¿Sí? Eso no es una opción, eso es una orden de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué es una orden? Y además es beneficioso para nosotros. Miremos esto, hijos. Una persona tiene $200, debe sacar 20. Son 10%, son 10 cada uno. ¿Sí? $20. Pero en el momento que recibió el dinero, los 200, se le aparece una prueba muy hermosa. Tiene que pagar algo que cuesta 230. Pero tengo que sacar los 20 de Dios. Si saco los 20, entonces ahora voy a necesitar más $50. ¿Qué haces? Muchos no le darían a Dios para pagar los 230. Va, como dice el sonido del botón malo. Una opción muy errónea. ¿Por qué? Porque le robaste a Dios para ayudarte a ti. No tuviste fe tampoco. ¿Sí? ¿Cuál es la opción, la forma correcta según la emuná? Entrega lo que le toca a Dios y confía en Hashem que Él te va a dar lo necesario para que pagues los 230. ¿Sí? Cuando tú cumples con Hashem, Él va a cumplir contigo. Pero si tú no das lo que le toca a Hashem para pagar lo tuyo, eso demuestra una falta de fe, ¿sí? Hacia Dios. Muy bien. Así que así trabaja toda la vida. ¿Sí? Así trabaja toda la vida. ¿Sí? Si una persona me dijo algo y me hizo sentir mal, no tengo que sentirme mal. ¿Sí? Tengo que saber que Hashem fue el que lo hizo. Eso no significa que la acción de la persona estuvo mal. ¿Sí? Eso no significa. Otro punto muy importante, hijos, que quería tocar y está fuera, ¿verdad? No tiene que ver nada en la clase, pero es muy importante que lo pueda, ¿verdad? Que el que me quiere escuchar, lo escuche. En la vida, hijos, cuando una persona le pida a una persona que lo perdone, usted no puede decir, no, no pasa nada. Eso no es perdón. ¿Sí? Porque cuando usted le pide perdón a Dios, Hashem no le dice, no pasa nada. ¿Sí? Hashem lo perdona y le dice, estas son las consecuencias. ¿Sí? ¿Okay? Todo tiene consecuencias, pero hay personas que se equivocan y realmente no lo hicieron de una forma intencional, sino lo hicieron de una forma no intencional y reconocieron su error y le piden perdón a una persona y la persona lo único que dice es, sí, perdona a judíos y a no judíos, eso es de judío y eso no es un perdón. ¿Sí? Si usted lo hace solamente con el punto de salirse del sufrimiento que le causó esa persona, eso no es perdón. ¿Sí? El perdón es cuando usted saca el resentimiento, cuando usted saca el coraje. Eso es perdón y cuando usted puede seguir la conversación con la persona como si no hubiese pasado nada. Eso realmente es perdón. ¿Sí? Si usted dice, no ha pasado nada, eso no es perdón. Si la persona te pide perdón y usted no la perdona, no espere que usted haga un error y Hashem lo perdone a usted. ¿Sí? Así que hay que aprender muchas cosas y no utilizar inclusive ese punto de perdona judíos y no judíos. Eso es que está en el Sidur, eso es para los judíos. Eso no es para los no judíos. ¿Sí? Muy bien. Así que vemos que para terminar todo lo que te ocurre puede ser visto como un accidente, una ocurrencia sin sentido basado en el azar del universo. Pero nuestra definición es de que Dios es el que es parte de cada molécula desde el átomo de la Vía Láctea hasta el fin del universo. Y también es parte de todo evento desde la contratación del ojo de una mosca hasta la órbita de Plutón. Así que la Ale es la primera letra del alfabeto hebreo y su valor simbólico es 1, que es Ejad.
y a menudo representa a Hashem o la unicidad suprema. Por lo tanto, la letra Ale es perfecta para enseñar esta idea y cuando la Ale está presente, toda la vida tiene sentido y también tiene significado. Eso cuando la persona es humilde. ¿Sí? La persona dice, no, yo soy humilde, pero no me voy a dejar de eso por nadie. ¿Sí? Entonces, eso no es realmente humildad. ¿Sí? Eso es una humildad a tu modo, pero no es una humildad como Hashem la mira. ¿Sí? Así que eso hay que aprender mucho y saber que la humildad es importante, ¿sí? Pero eso no significa, hijos, ¿sí? Que todo el tiempo voy a aprovecharme de la humildad de las personas, ¿sí? Para traer beneficio a mí, sin tampoco, ay, como hay personas que te mandan mensajes solamente para pedir, pedir y pedir, 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 ¿sí? Y yo realmente conozco muy bien cómo trabajan los no judíos. ¿Sí? Y muchos inclusive buscan ayuda de los judíos para alimentar su idolatría. ¿Sí? Y yo realmente aquí no estoy para eso. Muy bien. Así que si los cristianos, como dicen, que tienen un Dios, pues entonces pidan a su Dios que los ayude. Y los judíos, como tenemos un Dios verdadero, confiamos realmente en Él y sabemos que Él siempre va a estar con nosotros para hacer lo mejor y conducirnos hacia el mundo venidero. Que tengan hermoso día, cada uno me los cuide. Nos veremos esta noche con el Shiur. Shalom Aleichem Borah. Baruch atah Adonai. Leolamba, amén, amén. Le damos gracias a nuestro amado Ra Mas Weyman y a todos ustedes que hacen la otorga larga vida. Todo lo bueno hasta entonces.